Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días, estimados estudiantes del tercero y cuarto de secundaria. Reciban un cordial saludo de su amigo Edwin Huica. Es un enorme placer reencontrarnos en nuestro programa Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación dedicado especialmente para ti, en el cual seguiremos aprendiendo matemática con situaciones de la vida cotidiana. El día de hoy nuestro programa se denomina Comprendemos nuestro proyecto, investigamos las prácticas culturales para promover una ciudadanía responsable y representamos estadísticamente las prácticas culturales que promueven la participación ciudadana. Los peruanos somos parte de esta gran nación que en estos momentos difíciles, como los que estamos afrontando por la emergencia sanitaria, el sentimiento de pertenencia y de unidad es importante en cada uno de nosotros. La valoración de lo nuestro es lo que engrandece a nuestros pueblos y nos hace importantes desde nuestra diversidad lingüística, los valores y creencias, la historia y las tradiciones, los ritos, las costumbres, etc., lo cual se constituye en nuestro patrimonio y herencia cultural, que define históricamente la identidad cultural de nuestros pueblos. El mismo que hoy se ve afectado por una ciudadanía debilitada, que no respeta las disposiciones del aislamiento social, mostrando una escasa responsabilidad y falta de respeto a las normas. Frente a esta situación, vamos a enfrentar el reto de asumir actitudes en el rol de investigador de las prácticas culturales de tu comunidad, en el marco de un diálogo y concertación en los espacios familiares, lo cual te permitirá responder la pregunta: ¿de qué manera nos convertimos en investigadores de las prácticas culturales que contribuyen al ejercicio de una ciudadanía responsable en nuestras comunidades? Logrando consolidar tu respuesta en un reporte de prácticas culturales para el ejercicio de una ciudadanía responsable en tu comunidad, lo cual se constituye en el gran producto de nuestro proyecto. Este reporte será presentado a través de una ficha técnica, la cual la elaboraremos en el área de comunicación. Y las áreas de matemática, ciencia y tecnología, así como desarrollo personal, cívica y ciudadanía, aportarán con insumos importantes en cada programa radial. Asimismo, cabe señalar que nuestro producto cumplirá con los siguientes criterios de evaluación. Primero, debes escribir con propiedad, usando un vocabulario apropiado para garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito. Segundo, reflexionar y evaluar el proceso de elaboración de la ficha técnica, de manera permanente en el contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de mejorarlo. En tercer lugar, vas a registrar información sobre las prácticas culturales orientadas para ejercer una ciudadanía responsable.
En cuarto lugar, debes formular una explicación científica sobre una práctica ancestral que promueva una ciudadanía. Finalmente, proponer conclusiones estadísticamente sobre las prácticas culturales ancestrales orientadas a la participación ciudadana en la comunidad. Desafiante, ¿verdad? Ahora que conocemos nuestro proyecto, vamos a ingresar a nuestro trabajo matemático, el cual desarrollaremos en 2 programas, donde aprenderemos a representar estadísticamente las prácticas culturales que promueven la participación ciudadana, para luego plantear conclusiones sobre las prácticas culturales que permiten participación ciudadana en la comunidad. Y estas conclusiones serán parte de nuestro reporte. ¿Listos y listas para comenzar? ¡Claro que sí! ¿Y qué aprenderemos hoy? A recopilar datos de variables cualitativas y cuantitativas mediante la observación, combinando procedimientos, estrategias y recursos. Los procesaremos y organizaremos en tablas con el propósito de analizarlos y producir información, para lo cual responderemos el siguiente desafío. ¿De qué manera representaríamos estadísticamente las prácticas culturales de participación ciudadana en la comunidad? Para lo cual, responderemos a algunas interrogantes que nos permitan identificar prácticas culturales de las comunidades andinas y amazónicas, orientados a la participación ciudadana. Luego, otras interrogantes que nos permitan recordar nuestros saberes sobre los procedimientos para recopilar datos de variables cualitativas y cuantitativas y organizarlas en tablas. Continuaremos identificando las prácticas culturales de una comunidad andina que siguen practicando hasta la actualidad, orientadas a la participación y organización ciudadana, para ver y analizar su impacto en la convivencia actual, organizándolas en una tabla de frecuencia. Finalmente, plantearemos unos desafíos con la finalidad de aplicar lo aprendido en situaciones de tu comunidad, lo cual fortalecerán tus aprendizajes. Muy bien, comencemos con las interrogantes. Atentos y atentas, y no se olviden de tomar nota. ¿Cuáles son las principales prácticas culturales de las comunidades andinas y amazónicas orientadas a la participación ciudadana? Segunda pregunta. ¿Cómo se recopila datos de variables estadísticas? Tercera pregunta. ¿Cómo organizar y representar los datos recogidos en tablas? Puedes responder. Te espero. ¿Terminaste? ¿Tienes dudas con tus respuestas? No te preocupes, ahora lo revisamos. Recordemos la primera interrogante. ¿Cuáles son las principales prácticas culturales de las comunidades andinas y amazónicas orientadas a la participación y organización ciudadana? José, un experto en comunidades andinas y amazónicas, nos dice al respecto.
Los pueblos andinos y amazónicos tienen sus propias formas de organización comunal en las cuales se promueve la participación de las familias según sus tradiciones culturales, entre las cuales podemos destacar el Aini, que consiste en la ayuda que se realizan entre familias. Por ejemplo, si una familia construye su casa, otra familia la apoya. Asimismo, tenemos la Minca en la zona andina y la Minga en la zona amazónica, donde los representantes de cada familia trabajan colectivamente en bien de la comunidad. Por ejemplo, para la construcción del puesto de salud. Por otro lado, disponen el uso de las tierras, algunos con fines familiares como para construir sus casas y otros para usos colectivos. Por ejemplo, los terrenos de pastoreo y siembra comunal. Estas y otras prácticas están orientadas a la organización ciudadana, en base a los cuales se construye la ciudadanía en estos ámbitos. Interesante, ¿verdad? Sigamos con la siguiente interrogante. ¿Cómo se recopila datos de variables estadísticas? Para esta interrogante tomaremos la respuesta de Martín, un estudiante del tercer grado, quien dijo: se requiere contar con un instrumento que debe cumplir con algunos elementos básicos, como los datos de las variables que se recogerán, decidir el orden en que se registrarán los datos, considerar cómo se realizarán las preguntas, planear cómo se anotarán las respuestas, realizar una prueba piloto del instrumento, redactar las instrucciones necesarias. Qué importante es saber toda esta información, ¿cierto? Continuemos. ¿Cómo organizar y representar los datos recogidos en tablas? En esta oportunidad escucharemos la respuesta de Luciana, estudiante del cuarto grado, quien dijo: una vez que se ha recolectado y clasificado la información, resulta importante representarlo de manera adecuada, de tal forma que nos permita hacer un análisis útil, y los podemos hacer mediante cuadros y gráficos. Los cuadros estadísticos son arreglos ordenados de filas y columnas, con la finalidad de ofrecer información resumida de fácil lectura, comparación e interpretación. Además, mencionaremos los principales elementos de los cuadros estadísticos. Primero, considerar el título del cuadro. Segundo, es el cuadro propiamente dicho. En esta parte se organiza la información de la siguiente manera. El encabezamiento es la primera fila en la cual se consideran las categorías de la tabla. Luego, la columna principal o matriz, en la cual se ubica la variable de estudio. Y el cuerpo son las casillas donde se anotan los valores numéricos recogidos y calculados. Tercero, la fuente es la indicación al pie del cuadro que sirve para indicar de dónde se obtuvieron los datos. ¡Excelente! Sigamos adelante. Ahora te presento el siguiente caso. Presta atención y no te olvides de tomar nota. El año 2019, en la comunidad andina de Mantari, las autoridades y pobladores programaron la Minca para refaccionar la iglesia, el local comunal, el estadio, la carretera, los canales de riego y la plaza de la comunidad, con la finalidad de estar listos para el aniversario que se celebra el 4 de octubre. El agente municipal anotó la participación de los representantes de las familias en cada mes, cuyos resultados
fueron los siguientes. En mayo participaron 7 personas mayores y 2 jóvenes. En junio, 8 adultos y 4 jóvenes. En julio, 9 adultos y 2 jóvenes. En agosto, 9 adultos y 4 jóvenes. En septiembre, 8 adultos y 10 jóvenes. En octubre, 5 adultos y 12 jóvenes, logrando de esta manera que todas las familias participen de la Minca. Elabora una tabla de frecuencias para organizar los datos presentados. Analizar cuál es el nivel de participación de los jóvenes frente a los adultos. Puedes iniciar. Te espero. ¿Terminaste? ¿Cómo te fue? ¿Con algunas dudas? No te preocupes, ahora los revisamos juntos. Y no te olvides de tomar nota. En primer lugar, veamos si comprendimos el problema. ¿En qué año programaron la Minca? En el año 2019. Muy bien. ¿Y qué es la Minca? Es el trabajo colectivo de la comunidad, donde un representante de cada familia participa. ¿Con qué motivo se planificó la Minca? Por el aniversario de la comunidad que se celebra el 4 de octubre, en la cual refaccionarán o mejorará la iglesia, el local comunal, el estadio, la carretera, los canales de riego y la plaza de la comunidad. ¿Quiénes participaron de la Minca? Según el reporte del agente municipal, participaron adultos y jóvenes en representación de sus familias desde mayo hasta octubre. Con los datos analizados del problema, podemos continuar. Elabora una tabla de frecuencia para organizar los datos. Primero, ¿cuál sería el nombre de nuestra tabla? Muy bien. Personas, adultos y jóvenes que trabajan en la Minca de la comunidad de Mantari durante los meses de mayo a octubre del 2019. Segundo, organicemos los datos en la tabla de frecuencias, para lo cual elaboramos una tabla con 4 columnas y 8 filas. En la primera fila colocaremos las categorías, ubicando en la primera columna los meses, en la segunda columna la frecuencia absoluta, en la tercera columna la frecuencia relativa, en la cuarta columna la frecuencia relativa porcentual. Continuemos en la segunda fila. Colocamos el mes de mayo y en esa misma fila y en la segunda columna escribimos la frecuencia absoluta. En este caso es el número 9. ¿Cómo lo obtenemos? Muy bien. Sumando el número de adultos, que es 7, más el número de jóvenes, y en este caso es 2. Que trabajaron en la Minca de mayo. Sigamos ahora con el mes de junio. Su frecuencia absoluta es 12. De julio es 11. De agosto, 13. De septiembre, 18. De octubre es 17. Siendo un total de 80 familias que participaron en la Minca desde mayo a octubre. Ahora recordemos cómo hallamos la frecuencia relativa. ¡Excelente! La frecuencia relativa de mayo
se obtiene dividiendo su frecuencia absoluta, que es 9, entre el total de familias, que es 80, y efectuando obtenemos 0,11 u 11 centésimos aproximadamente. ¿Lo recordaste? ¡Claro que sí! Ahora continuamos con los siguientes meses. La frecuencia relativa de junio es 0,15. En julio es 0,14. De agosto es 0,16. De septiembre es 0,23. Y de octubre es 0,21. Para terminar la tabla, hallemos la frecuencia relativa porcentual. ¿Lo recuerdas? Estoy seguro que sí. Solo se multiplican las frecuencias relativas por 100 y quedan expresadas en porcentaje, y lo trabajamos en los programas anteriores. Continuemos. Hallamos la frecuencia relativa porcentual del mes de mayo. Si sabemos que su frecuencia relativa es 0,11, lo multiplicamos por 100, resultando 11. ¡Correcto! Recuerda que puedes utilizar una calculadora si lo deseas. Sigamos. La frecuencia relativa porcentual de junio es 15. De julio, 14. De agosto es 16. De septiembre, 23. Y de octubre es el 21. No te olvides de verificar la suma, que debe ser igual a 100. De donde podemos interpretar, en el mes de septiembre se obtuvo el 23% de participación de las familias en la Minca, de los cuales son 10 jóvenes y 8 adultos. La participación de los jóvenes es mayor según se acerca la fecha del aniversario. En el mes de mayo se obtuvo el 11% de participación, registrándose 7 adultos y 2 jóvenes, de donde podemos concluir que la menor participación de los jóvenes se registra cuando la fecha del aniversario es más lejana. Por otro lado, la mayor participación de las personas adultas fueron los meses de mayo, junio, julio y agosto, de donde podemos concluir que en las actividades comunales como la Minca, generalmente participan las personas adultas y en menor porcentaje los jóvenes. Pero se incrementa la participación de los jóvenes frente a la proximidad del aniversario, porque esta festividad moviliza muchas actividades como las fiestas y los campeonatos deportivos en los cuales participan. Bien, estimados estudiantes, estamos llegando al final de nuestro programa. Te pedimos reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué aspectos facilitaron tus aprendizajes y cuáles los dificultaron? ¿Cómo superaste o piensas superar las dificultades para mejorar tus aprendizajes? ¿En qué aspectos de tu vida te servirá lo aprendido hoy? Y para reforzar tus aprendizajes te dejamos los siguientes desafíos. Los estudiantes del tercer grado resuelven los problemas de las páginas 67 al 69 del cuaderno de trabajo de matemática Resolvamos Problemas 3. Y para los estudiantes del cuarto grado, resuelven los problemas de la página 23 del cuaderno de trabajo de matemática Resolvamos Problemas 4. Estimados docentes,
Valoramos tu compromiso para acompañar a nuestros estudiantes. Te sugerimos que puedas orientarlos sobre la realización de una encuesta a sus familiares para identificar las principales prácticas ancestrales de su comunidad que permitan la organización y participación ciudadana, para organizarlos en tablas y gráficos estadísticos. Muy bien, estimados estudiantes y maestros, nos reencontramos en nuestro próximo programa y por esta misma emisora radial. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú.